Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la semana para el mercado. Bueno, como vemos en la pantalla tenemos un mapa de calor bastante particular porque como vemos grandes caídas a nivel general en el mercado, no solo de empresas de baja capitalización, sino también como vemos por ejemplo Amazon, Meta, Microsoft o el sector de los semiconductores, por ejemplo, que arrastra grandes caídas en el día de ayer. ¿Esto a qué se debe? Bueno, básicamente vemos un repunte, ahora lo vamos a ver gráficamente, muy grande de los intereses y como estas acciones son de larga duración, al menos los flujos que se esperan que reciban, afecta muy fuerte la subida de los rendimientos de las tasas de interés, por ejemplo de los bonos a 10 años, que son los que más se utilizan generalmente en el mercado. También existe y está vigente más que nunca el conflicto que tenemos eh, en Oriente entre Israel, ahora bueno, Irán y Palestina, que hace que suban las tensiones geopolíticas y bueno, como vemos eso también perjudica el mercado en general. También motiva mucho al precio de las subidas de los commodities. Evidentemente eso es perjudicial y más si se quiere lograr una estabilidad inflacionaria como la que propone la Fed del 2% anual. Así que pone en riesgo todos esos objetivos planteados en términos económicos. Bueno, lo que tenemos en pantalla ahora mismo es el índice de S&P 500 y por debajo tenemos un MACD en términos diarios, ambos gráficos. Como vemos, tuvimos una espectacular subida todo este último tiempo, pero las últimas semanas vemos una figura bastante particular que es la de doble techo. Como vemos acá, por ejemplo, el precio no puede superar la zona de los 5.250 puntos aproximadamente. Intenta una vez, no pudo, intenta otra vez y nuevamente no pudo. Como vemos, rompemos mínimos anteriores con una gran vela bajista. Esto se debió eh, principalmente al dato de inflación que se dio a conocer el día jueves, si no mal recuerdo. Fue un poco peor de lo que se esperaban los analistas, así que eso motivó a que haya una gran liquidación de posiciones. No solo se rompe los mínimos anteriores, sino que además se rompe la media móvil de 20 periodos, que como vemos a lo largo de todo este último tiempo, ofició de soporte en múltiples ocasiones, así que me parece interesante vigilarla. Si bien generó una especie de rebote. Dicho rebote cerró por encima, invitándonos a pensar que había más fuerza en el mercado y que no iba a ceder, pero en estos últimos 3 días se genera una especie de pullback, bien, al mínimo anterior y a la media móvil y el precio comienza a caer, cerrando por debajo de esta gran vela. Bien. El próximo nivel posible que el precio puede ir a buscar son los 5.040 puntos. Como vemos, por ejemplo, en MACD teníamos ya múltiples cortes descendentes indicándonos ventas, pero no funcionaron tan bien porque el precio siguió empujando hacia arriba. Fueron más bien falsas señales, pero si vemos la foto completa, vemos que hay máximos decrecientes en el indicador, pero máximos ascendentes en el precio, lo que configura una divergencia. Dicha divergencia es considerada bajista para el precio. Lo que pasa es que faltaban confirmaciones. Sin embargo, en este último cruce, el precio pareciera ser que empieza a corregir. Bien, así que hay que vigilar muy bien los 5.040 puntos, porque en caso de romperse, podríamos llegar a buscar zonas mucho más bajas en el precio. Como dijimos, ya hay bastantes indicios de que el precio podría llegar a encontrarse en el inicio de una fase correctiva. Siguiendo un poco con la volatilidad, como vemos a lo largo de todo este último tiempo, vemos una volatilidad cayendo, bien, pero que en los últimos meses encontramos un cierto piso, ya que no generan nuevos mínimos. Si nos fijamos mucho más en el corto plazo, en todo este último proceso, vemos
que la volatilidad empieza a ser máximos crecientes, pero todavía se encuentra en este gran proceso bajista. Así que la zona interesante y la zona a vigilar, sin dudas, son los 17 puntos, porque una ruptura de esta zona nos llevaría al último máximo, que está alrededor de los 22 puntos aproximadamente. Eso sería otra confirmación adicional a la que ya vimos en el gráfico anterior, con los rompimientos de los mínimos, para que el precio genere una corrección aún mucho más grande. ¿Bien? Para que la lógica de esta tendencia bajista del precio en relación a la volatilidad se rompa, deberíamos tener una superación de los 22 puntos. Superación, una especie de rebote y intentar hacer nuevos máximos. Así que la zona a vigilar en el corto plazo es esta, para luego ver qué pasa con estos objetivos de acá. Además está decir que si la volatilidad sube, esto es muy malo para las bolsas, ya que están esperando muchas personas cubrirse ante eventuales caídas. Acá, por ejemplo, en gráfico lo que tenemos, en este gráfico más grande, cuál es el porcentaje de acciones que están por encima de la media móvil de 200 periodos. Y en este gráfico chiquito tenemos cuál es el porcentaje de acciones que están por encima de la media móvil simple de los 50 periodos del mercado del S&P 500. ¿Bien? En términos de largo plazo, vemos como aproximadamente el 69% de las acciones están por encima de esa media móvil simple. Pero en periodos anteriores, aproximadamente fines de marzo, vemos como un gran porcentaje de las acciones estaban muy extendidas. ¿Por qué? Porque teníamos casi el 80% de las acciones por encima de la media de 200. Como vemos anteriormente en el gráfico del S&P 500, que veíamos que estaba muy extendido, también un poco se debe a esto, ¿no? Porque el fondo de mercado estaba también muy extendido en términos individuales. Así que lo lógico es pensar una corrección a partir de estos niveles, ¿no? El punto crítico quizás podría ser una ruptura de esta zona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque romperíamos el mínimo anterior. ¿Bien? Entonces podría empezar a configurarse una tendencia bajista en los activos que componen la cesta del índice S&P 500. ¿Bien? Entonces, lo que confirmaría aún más la hipótesis de una caída potencial del precio en el S&P 500. Bien, entonces hay que vigilar esta zona y ver cómo va evolucionando a lo largo de los días. Esto no es así, por ejemplo, con la media móvil de 50 periodos. Como vemos en el corto plazo, ya hubo rompimientos del mínimo anterior y el porcentaje de acciones que se encuentran por encima ya no es 55% como lo era hace un par de días atrás, sino que ya es del 40%, ¿bien? Por lo tanto, en el corto plazo ya estamos confirmando en algunas acciones lo que sería una nueva tendencia. Así que nos da muchas más probabilidades, al menos de corto plazo, de que la extensión bajista se va a extender. En este caso, por ejemplo, tenemos el índice RSP, que básicamente lo que hace es ponderar a todas las acciones del S&P 500 de una misma forma. ¿Esto qué quiere decir? El S&P 500 tiene aproximadamente 500 empresas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y en términos generales, las empresas que mejor lo hacen tienen una mayor ponderación. Bien, en este último tiempo la ponderación más elevada la llevaba Nvidia, la llevaba Apple, Amazon, bueno, las grandes empresas que ya conocemos casi todos. Lo que hace este índice básicamente es decir, bueno, vamos a darle una misma ponderación a todos para ver si el mercado en su conjunto también empuja. Bien, porque no es lo mismo que pocas acciones empujen al mercado por la ponderación que tienen, ya que eso nos está dando un falso mercado alcista. ¿Por qué? Porque no hay representatividad. Bien, porque no están empujando a las 500 empresas que componen el índice. Están empujando a las grandes empresas que ponderan mucho más. Entonces, no es una confirmación fiable de un posible nuevo ciclo alcista. Bien, para que exista eso, tiene que haber un fondo de mercado que acompañe a la tendencia. Bien, que haya fuerza en todos los aspectos y no solo en las grandes empresas.
Entonces, ¿qué vemos este último tiempo? Que la tendencia del S&P 500 estaba siendo acompañado por las distintas acciones que lo componen. Pero en este último plazo vemos como hay algunas señales de un posible cambio en esa lógica. ¿Por qué? Primero vemos ruptura de una tendencia alcista, con este gran velón que tenemos acá. Parece hacer una especie de pullback para luego caer. Además de eso, tenemos ruptura de mínimos anteriores. Bien, muy interesante esto. ¿Por qué? Porque ya cerró la vela y cerró por debajo en términos diarios. Por lo cual, el fondo de mercado está deshaciéndose de posiciones. Bien, entonces ya tenemos múltiples confirmaciones. Repaso. Tenemos el S&P 500 perdiendo mínimos, generando una estructura de vuelta que es un doble techo. Tenemos múltiples divergencias, confirmándose en estos últimos días. Tenemos además una amplitud de mercado que lo habíamos visto con las medias móviles de 50 y 200 periodos, de corto plazo confirmando, de 200 todavía no, pero estamos ahí a la expectativa. Y tenemos un fondo de mercado que ya está confirmando una liquidación en las posiciones. No solo eso, un VIX creando nuevos máximos. Bien, todavía no rompe la estructura bajista, pero está ahí en zona de resistencias. Así que hay que vigilar eso para ver si tenemos confirmaciones adicionales. Bien, en este caso también lo que traigo es el IWM, que es el ticker de el Russell 2000. Es el ETF de las 2000 acciones de menor capitalización que tiene el mercado estadounidense. Como vemos, es muy sensible a las tasas de interés por la larga duración que tienen en los flujos de fondo y porque además gran parte de la composición de este índice son empresas que todavía no tienen beneficios. Entonces es muy volátil. Como vemos en este último tiempo, casi año, año y medio, generó un gran proceso de lateralidad. Y en este último tiempo, con un poco la relajación de los intereses, que ahora lo vamos a ver gráficamente, se animó a romper esta lateralidad. El problema es que no lo supo consolidar bien, porque pareciera ser que quiere volver a ingresar. Por lo tanto, esto podríamos considerarlo como una falsa ruptura. Si nosotros, por ejemplo, esto lo proyectamos desde este mínimo hasta este máximo y queríamos conocer cuál podría llegar a ser la subida que puede llegar a tener el precio, podríamos extrapolarlo acá y ver aproximadamente cuál es la potencial subida que podría llegar a tener teniendo en cuenta esta gran amplitud, que obviamente nos daba mucho más que los máximos históricos previos al 2022. Acá abajo, ¿qué tengo? Acá abajo lo que tengo es el índice High Beta. Es el índice que compone acciones que tienen una beta mayor a 1. ¿Esto qué implica? Bueno, que si el S&P sube, estos lo van a hacer mucho mejor o van a subir mucho más que lo que hace el S&P 500. ¿Bien? Porque son acciones que tienen mucho más riesgo, no en términos financieros, sino en relación a la volatilidad. Como vemos, también está haciendo un proceso bastante similar al Russell 2000. Tenemos un gran proceso de acumulación y que en último periodo de tiempo intentó una ruptura. Bien, nosotros podríamos decir, bueno, puede ser una especie de pullback para luego irse o reingresaría a la zona de acumulación. En caso de que vuelva a ingresar, bueno, evidentemente es una falsa ruptura. Bien, para que una acumulación sea efectiva y se termine de dar, teníamos que ver, por ejemplo, este pullback y que no vuelva a ingresar, porque eso denotaría debilidad en el precio, sino que confirme este soporte y se vaya al alza. Bien. En caso de romper este soporte, iríamos a buscar el mínimo anterior. Hasta el momento, esta tendencia de corto plazo no fue vulnerada. Bien, para que la tendencia esa cambie, tendríamos que ver una ruptura de este mínimo de acá. Bien, y eso ya nos marcaría que, bueno, evidentemente la ruptura fue una falsa ruptura y que podríamos ir a buscar cotas menores en el precio. Pero como se puede apreciar gráficamente, hay que estar pendiente y ver qué sucede en los próximos días. Y en este caso, en términos diarios, tenemos arriba el Bitcoin y abajo tenemos a los bonos o al ETF de los bonos de mayor riesgo. Bien, estos son bonos que tienen una calificación crediticia bastante mala, por así decirlo. Como se dice, son bonos basura. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un proceso de consolidación bastante grande
pero que en el último día vemos una ruptura de los mínimos anteriores. Lo que nos está eh, invitando a pensar es que el precio puede llegar a caer en una tendencia de corto plazo bajista. Si nosotros trasladamos la amplitud, podríamos llegar a tener en cotas de 75 puntos aproximadamente la caída, pero también tenemos una estructura de vuelta bastante particular que es la de doble techo, ¿bien? Que nos puede marcar el cambio de tendencia que evidentemente está siendo confirmado en caso de que el precio no vuelva a ingresar nuevamente. Ahora, teniendo en cuenta el Bitcoin, como se puede apreciar, en este último tiempo estuvo una especie de consolidación lateral, generando una estructura de continuidad como un triángulo. Para que este triángulo quede desactivado, se tendrían que romper hacia abajo, romper estos mínimos, y en caso de que eso suceda, este triángulo quedaría sin efecto. Como vemos, los activos de riesgo como los bonos, el Bitcoin, el IWM y también las acciones con high beta están sufriendo bastante. Esto se debe en parte también por cómo está el mercado en general, pero también por el comportamiento que tienen estas dos variables que son muy importantes en los mercados financieros. Una es el índice del dólar, que es el DXY, y el otro es el rendimiento de los bonos a 10 años. Como vemos, el dólar hace ya un periodo bastante largo de tiempo se encuentra en un gran proceso de lateralidad. ¿Bien? ¿Por qué? Tenemos mínimos, hubo rupturas en el medio, pero no hubieron rupturas concretas. ¿Por qué? Porque el precio no cambió de tendencia. El precio encontró una nueva zona de soporte y rebotó al alza. Por lo cual, no hay intencionalidad de que el precio caiga por debajo de los 100 puntos. En este otro lado vemos algo similar. Vemos una ruptura, pero que no logra consolidar por encima de esa ruptura para luego ir al alza, sino tenemos una nueva caída. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el precio se encuentra en un nivel de equilibrio. ¿Bien? Porque ni para abajo ni para arriba. Ahora, en este último plazo, nos encontramos con un cambio en esa lógica. ¿Por qué? Porque teníamos mínimos y máximos decrecientes y ahora marcamos un máximo mayor que el anterior y un mínimo mayor que el anterior. Entonces está configurando una especie de vuelta en el precio, denotada por estas directrices alcistas, respetando zonas pivotes y rompiendo zonas de resistencia, con mucha fuerza. Como dijimos, estamos en medio de un conflicto muy grande donde están pasando muchas cosas en el mundo relacionado a lo que había dicho en el principio del video con el tema de la guerra de, de Palestina y de Israel, donde ahora pareciera ser que se quiere sumar un nuevo actor que es Irán. Entonces, en el día de ayer se generaron muchas variaciones en el nivel de precio, muchas liquidaciones y también mucha volatilidad. Ahora tenemos rupturas de resistencias y rupturas de esta especie de lateralidad. Bien, para que quede configurada un cambio de tendencia de largo plazo, necesitamos romper esta zona. Bien, esta zona de los 107, 108 puntos aproximadamente. Eso para las bolsas es malo y también para los activos que están expresados contra el dólar, o sea, el euro dólar, el Bitcoin, por ejemplo, como vemos este último tiempo que se está apreciando mucho el dólar. En teoría, el Bitcoin tendría que tender a la baja, por lo tanto, ese triángulo quedaría desactivado. Todavía no vimos las confirmaciones, pero hay que seguirlo muy de cerca. Bien. Y por el lado de los rendimientos de los bonos, en este caso de los bonos a 10 años, vemos cómo hay un repricing de la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que se está volviendo a pricear otra cosa. Vemos que desde septiembre hasta fines de 2023 vimos cómo los intereses caían. Eso permitía a las bolsas y a los activos más riesgosos y a los activos de mayor duración tener un gran rendimiento. Pero en el último tiempo se genera un giro en esa lógica. Mínimos crecientes, máximos crecientes, rompemos máximos anteriores, confirmamos tendencia en los intereses. Eso también es perjudicial para las bolsas, como lo estamos viendo gráficamente en estas últimas diapositivas que mostré. Por lo tanto,
Si nosotros ahora efectuaríamos, por ejemplo, un retroceso de Fibonacci teniendo en cuenta este máximo y este mínimo, aproximadamente el precio se encontraría entre el 50 y el 38% del retroceso. Para que la tendencia quede confirmada, necesitaríamos ver que el precio no caiga por debajo de eso. Bien, consolide y se vaya por arriba. Por lo tanto, esta zona de acá es muy importante, que es aproximadamente el 4,2%. Así que es una zona a vigilar, porque en caso de que el dólar genere un retroceso y los rendimientos de los intereses caigan, podría llegar a beneficiar a esos activos de riesgo anteriormente mencionados. También un poco los intereses empezaron a subir, no solo por los riesgos geopolíticos que están habiendo en el mundo, sino también porque con los datos de inflación que tuvimos estos últimos días, los inversores están previendo que, bueno, quizás no va a haber un recorte en un periodo próximo, ¿bien? Sino que quizás se va a diferir mucho más en el tiempo a lo que ellos pensaban. Bien, y ahora siguiendo un poco más, en este caso tenemos, arriba tenemos el oro en términos diarios y abajo tenemos un relativo. ¿Bien? ¿Un relativo entre qué? Entre los bonos que tienen una duración mayor a los 20 años y el oro. Como vemos, el oro se encontraba en un gran proceso de acumulación, ¿bien? Marcándose aproximadamente entre los 2089 y 2065 puntos la zona de resistencia y los 1600, 1690 puntos la zona de soporte. En ese aspecto vemos que el oro está muy fuerte. Empieza a generar una nueva tendencia. Porque tenemos mínimos, máximos crecientes, sucesivos. Y en el último periodo de tiempo se encuentra una aceleración de la tendencia, rompiendo canales anteriores y confirmando rupturas de esta gran zona de acumulación. Un poco también se da en un contexto de riesgos geopolíticos creciendo, inflación que ha sido peor a lo que se esperaba. Bien, entonces todo cuadra y todo da lugar para que el oro lo haga bien. Yo acá lo que hice fue medir la amplitud del mercado de esta lateralidad y proyectarlo. ¿Ves? Vemos como un precio objetivo alrededor de los 2600 puntos, 3000 aproximadamente. Si bien es cierto que vemos que está muy extendido, vemos un crecimiento prácticamente exponencial, quizás podríamos, al menos de corto plazo, intentar una especie de retroceso en el precio, pero dado cómo está la situación geopolítica y todos los riesgos que estamos analizando recién, pareciera ser que el oro va a seguir igual de fuerte. Y acá abajo tenemos, como dije anteriormente, un relativo. ¿Qué nos quiere decir este relativo? Bueno, que básicamente en términos porcentuales el oro lo va a hacer mucho mejor que los bonos a mayor duración. ¿Por qué? Bueno, como mostramos anteriormente, vemos que la parte de la curva larga de los rendimientos está subiendo. Eso lo que genera es una relación inversa entre el precio y los rendimientos. Si el rendimiento sube, los precios bajan. Si los rendimientos bajan, los precios suben. Por lo tanto, van a afectar mucho más a aquellos bonos con una mayor duración. Como vemos, tenemos una confirmación con el rompimiento de estos mínimos y sigue un poco con la lógica que venía arrastrando todos estos últimos 2 años aproximadamente. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Así que nada, espero que les haya servido y les sirva como para tener otro punto de vista adicional. Así que nada, como dije en el comienzo del video, les agradezco a todos por la cantidad de visualizaciones que tuvo el video anterior, por los me gusta que también tuvo. Así que nada, siempre es bienvenido cualquier tipo de comentario que me ayude a crecer. Así que si son comentarios que aportan mucho mejor. Así que bueno, le doy las gracias y bueno, espero que se suscriban y que le den me gusta. Muchas gracias.